¿Qué tales, amigos de Agronegocios Perú? Sí. Estamos ahora con un verdadero precursor de la modernidad de uno de los lugares más aislados del país, que se llama Incahuasi. ¿Qué cosa tiene que decirnos el Perú tierra adentro a quienes estamos en la correa de transmisión de modernidad? Pues mucho, porque esta zona tiene que llegar al mismo estándar, cuando no ya ha llegado a estos estándares de calidad internacional, porque exportan mucho café y están incursionando en la palta, y todo esto es un fenómeno. Incahuasi es una zona aislada prácticamente, que da para este lado con Andahuaylas a bastantes kilómetros, y también, pero está en la convención. El ingeniero Alex Quispe ha tenido una experiencia singular, porque por sí mismo, además de estudiar agronomía, es agrónomo, también ha ido por su cuenta a lugares como Colombia, y ahora se va a Panamá con su plata a especializarse. Él tiene la obsesión de llevar adelante lo que está ejecutando en la práctica, pero para todos. Y comienza por distribuir las ideas. Bienvenido, Alex, a Agronegocios Perú. Muchas gracias, José. Muy buenas tardes. Gracias. Quiero comenzar por tu provincia, por el sur, por la convención. ¿Cuál es la problemática? La agricultura en la convención es para mí personalmente es muy preocupante, porque vemos el campo abandonado, el campo sin agua, los precios bajos, la migración de los jóvenes del campo a la ciudad. A ello se suma la falta de los servicios básicos como agua, energía, carreteras, etc. Esa es la realidad de la convención. Siendo esa la realidad de la convención, ¿quiénes lo han solucionado? ¿Qué han hecho y qué propones para esto? Mire, yo diría, José, que un poco retrocedamos un poquito atrás para entender dónde fue la falla o qué pasó, las causas, por analizar un poquito y poder plantear algunas alternativas, ¿no? Por ejemplo, pensemos, en resumen, la agricultura antes de la conquista española. ¿Ya? Una agricultura organizada por los indígenas, por los incas, se practicaba el aini, la minca, y bajo 3 principios, ¿no? Esos 3 principios: ama sua, no robar; ama aquella, no seas ocioso; ama, el tercer principio, Ama suya, ama aquella, ama yuya, ¿no? Ama yuya, no seas mentiroso. Entonces, bajo estos 3 principios se regía esa agricultura. Entonces, según la historia, ¿no?, era una agricultura muy, muy especial. Vemos algunos restos, por ejemplo, del tema del sistema agrario en Tipón, majestuosa obra que nos ha dejado los incas. Y también podemos ver en Cusco, Moray, este sistema de cultivo andino, ¿no? Entonces, yo creo que esa agricultura, cuando se realiza la conquista, luego pasan los indígenas a ser como esclavos, ¿no? Como esclavos de los españoles. Los famosos encomiendas, luego vienen las haciendas, luego vienen los terratenientes, y los indígenas, los agricultores, son, con muy pocos derechos, pasan a ser prácticamente como esclavos, así como en esta época también ocurría en otros continentes, ¿no? En el medioevo, en Europa, en todo lado, hasta antes del siglo XX. Así es. No solamente era esclavitud, sino que si tú llegas a una tierra virgen, trae gente, le pagan lo menos. Para empezar, no hay mucho dinero, ¿no? Así es. ¿No? Mire, sabemos que antes de 1969 se gesta la reforma agraria a base de estos maltratos, de estos no reconocimientos de los derechos, etc. Entonces, Velasco gana en 1969, se da la reforma, y prácticamente estos terrenos sabemos que pasa a manos de los campesinos, cooperativas, asociaciones, y lo cual, bueno, yo diría, hay 2 cosas que rescatar, ¿no? Fracasa la reforma con la repartición de tierras, el campo descapitalizado, la repartija de los terrenos, pasan a ser minifundios que son hoy. Y bueno, por el lado positivo, diría que se reivindican los derechos de los productores, ¿no?, del campesinado.
Entonces, fallido quizás podríamos decir la reforma agraria, que faltó completar quizás el plan, pero no se dio, ¿no? Me está tocando el pasado para explicar el presente y para enfrentar el futuro. Así es. Ya pasó esa etapa y es como que se ha decantado y han quedado simplemente o los agricultores de verdad, los que tienen como tú vocación, digamos, agrícola, en calidad, en cantidad, y los que verdaderamente no tienen futuro. Explícame el presente cómo es. Bueno, según el Cenagro 2012, según también el censo agrario que se está realizando hasta el 2020-24, tenemos el 44% de los productores de 60 a 65, 70 años. Eso es nuestros agricultores. En Cusco estamos hablando de esto. Luego, en el tema de educación, tenemos el 49-50% de productores con educación primaria o no conclusa también. Y un porcentaje de menos de 5% productores técnicos, productores, digamos, con estudios universitarios, etc. Entonces, más o menos esa es la realidad. Y los principales cultivos acá en la Convención Cusco, bueno, a nivel de Cusco es la papa, ¿no? Pero en la Convención estamos hablando principalmente de café y cacao, que es la que mueve la economía de la Convención. Entonces, desde el año 2007, los gobiernos locales vienen inyectando miles y millones de presupuestos del canon gasífero. ¿Miles de millones? Exactamente, para el sector agrario, ¿no? En proyectos productivos como café, cacao, chirimoya, plátano, piña, etc. Entonces, se viene gestando esto desde 2007 y llevamos más de cerca de 15 años con canon gasífero y nos preguntamos, antes del canon gasífero, ¿cómo estaba la agricultura en la Convención? Y los que nos están viendo y son de la Convención dirán, estaba mejor. Oye, tú veías camiones de plátano cargados llegar a Quillabamba, tráileres de café cargados, y no había paso en las calles, ¿no? Entonces, a lo que hoy, 15 años después del canon, diríamos, deberíamos estar mejor. El campo debería estar mejor produciendo, deberíamos estar con más áreas de cultivo, con más producción, con más economía, pero hipotéticamente no. Entonces esto es evidente que se ve, tanto en el campo, si usted ha recorrido algunos distritos, carretera abajo, camino arriba, esas parcelas están abandonadas, están bosques, uno que otro, por ahí alguna parcela, ¿no? Usted me dirá, ¿no?, que es cierto eso. Claro. Quiere decir que la plata no es todo. Así es. La fuerza se acabó en el campo. Así es simple. Tenemos productores... Es tu sentencia. Exacto. Se acabó la fuerza. Se acabó la fuerza. No hay un relevo generacional que esté en el campo con fuerza de joven. No lo hay. Nuestros agricultores quedaron con educación mínima, que no supieron sobreponerse no hubo esa resiliencia de sobreponerse a la tecnología, al cambio climático, las plagas, los precios y las exigencias actuales del mercado, ¿no?, que son muy exigentes en algunos productos. Entonces no supieron sobrellevar ese punto. Entonces nuestro campo está en declive hacia abajo, a lo negativo, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos espera? Lo que tenemos que hacer es gestar un relevo generacional, fomentar que los jóvenes se enamoren del campo, pero con convicción y vocación. Un ejemplo, estimado José. Podemos poner al productor Duay Aguilar, un caficultor. Expliquemos quién es Duay primero. Duay Aguilar es un productor santateresino, caficultor apasionado y exitoso, ¿no? Duay Aguilar sueña, duerme, despierta con café. Ama el campo. Él busca capacitación por sí solo. O sea, él busca conocimiento. Cuando me dices ama, quiere decir, si el amor no tiene nada que ver con el dinero, además del dinero, ama a lo que hace. Exactamente. Entonces, lo que tenemos un ejemplo, tenemos que gestar ese relevo generacional en el campo, jóvenes agricultores con vocación de servicio y
por otra parte, tenemos un reto muy importante. Lo que está pasando en la convención, vamos a hablar un poquito de los gobiernos locales. Ese es otro factor que es fuerte. Bueno, la mano de obra está bastante cara en el campo, a pesar que no hay. Estamos hablando de un jornal de 50 soles a 60 soles por día, ¿no? Entonces, y las municipalidades con los proyectos están pagando sobre los 70 o 80 el jornal, que no es tan exigido. Entonces, lo poco que hay en el campo que queda de mano de obra es absorbido por las obras de las municipalidades, ¿no? Entonces, y por más que un productor tenga capital para contratar mano de obra, no lo hay simplemente, ¿no? Entonces, y si ahí te va a querer cobrar más. Así es, ese es el problema. Ahora, el otro punto quizás de quiebre es el capital técnico profesional en la convención y quizás en Cusco también. Entonces, profesionales técnicos sin especialidad, no muchos, muy pocos, pero sin especialidad, sin vocación, ¿no? Yo he preguntado a muchos colegas, ¿por qué usted estudió agronomía, no? Buena pregunta. Muchos dicen, casi el 98-99% es porque la universidad estaba cerca, porque el familiar le recomendó o porque mientras estaba estudiando esta carrera y se iba a cambiar a otras carreras, ¿no? Entonces, esto es la realidad que preocupa, ¿no? También en el tema técnico profesional. Entonces, si no tenemos nosotros como profesionales vocación de servicio, convicción, no amamos nuestra carrera, entonces ¿cómo estamos haciendo la transferencia de tecnología a través de estos proyectos a los productores? Ya en nuestros productores tenemos también ese problema de que desde la reforma, recordemos que en la reforma agraria ellos eran castigados, eran esclavos, pensaban que la vida no valía la pena en el campo. Ese pensamiento. Ahora, volcaron ese pensamiento a los hijos, porque yo soy testigo que mis papás decían siempre, que el campo es sufrimiento, que el campo no se tiene que quedar los hijos en el campo y tienen que ir a estudiar, que eso está muy bien, pero quedarse allá, no volver al campo para sufrir como ellos. Entonces, yo pienso que ese recuerdo que llevaban ellos, y ahora lo estamos viviendo, esa masiva migración de mi generación y de las generaciones que vienen que no quieren saber nada del campo, ¿no? Y muy pocos jóvenes. Entonces, eso tenemos que rescatar, ¿no? Bueno, lo que dijo el presidente de la Asociación de Gremios Agroexportadores, dijo que tenía que saltar la gente del campo a la clase media. Ya olvídate de ese tema, ¿no? ¿Y tú crees que se puede saltar a la clase media del campo? Yo creo que es un proceso. Tenemos que pensar en un enfoque de nueva ruralidad. Yo diría que vivir en el campo tiene que ser un lujo, porque en el 19, 20, 21, con el COVID hemos visto las ciudades cómo han colapsado en el tema de salud, en el tema de alimentación, miles de personas regresando de la ciudad a los campos a pie, hermano, que hemos visto. Entonces tenemos que gestar este enfoque de nueva ruralidad, que vivir en el campo tiene que ser un lujo. Tu enfoque se llama nueva ruralidad, y que vivir en el campo debe ser un lujo. Exacto. Tenemos aire puro, tenemos agua. Lo que nos falta, la responsabilidad desde los gobiernos locales y el Estado en general, es facilitar los accesos a los servicios básicos, energía. Hoy en día que se ha vuelto elemental el tema del Internet para vender los productos, para promocionar el marketing de nuestros productos de la chacra, etcétera. La energía, la telefonía, las carreteras, la salud, la educación, que debe priorizarse en el campo, ¿no? Claro, pero vamos a hablar de Incahuasi, que es un modelo de que faltaba todo y lo lograron todo. O sea que están rompiendo la regla. Incahuasi, por ejemplo, ahora tiene palta de agroexportación que está vendiendo a JM, que está buscando Segurodad, y están en el fin del mundo, ni siquiera tienen tanta agua. Ni siquiera tienen tanta agua y en pendientes no sé cuántos grados han logrado cafés no solamente de primera, sino una organización tan sólida que parece un kibutz israelí. Al mismo tiempo tienen una escuela de campo para los profesionales de universidad como tú,
donde no hay el bla, 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 mi papelito es lo que vale, sino cuánto rindo. ¿Qué es Incahuasi? ¿Por qué es tan diferente? Bueno, Incahuasi, ubicado de aquí de Quillabamba a 7-8 horas, de Andahuaylas a la misma distancia, y que se independizó de Vilcabamba, así es. Se independizó, es una cuenca del distrito de Vilcabamba, se independizó en 2014, son 11 años de creación de este distrito. Siempre ha sido marginado, no destinado el presupuesto que recibía Vilcabamba para Incahuasi. Entonces, las dificultades... O sea, la parte de Vilcabamba. Así es. Las dificultades hace a uno pensar, reingeniarse, reinventarse y sobresalir, ¿no? Entonces, como que la crisis obliga a uno a reinventarse. Entonces, esto es más o menos donde viene Incahuasi, cómo surge, ¿no? Entonces, en el tema del café, es sobresaliente, yo diría es el representante del sur nada más, compitiendo y pechando con Cajamarca, Jaén, ¿no? San Ignacio. Entonces, suelos excepcionales con formación volcánica, mineralizado, un clima muy específico, con pocas lluvias, pero con un clima de 2300, 2400 apto para el café especial, pero con algunas desventajas quizás como el pH del suelo, que no lo tiene en Cajamarca, digamos, o Jaén, que puede tener pHs de suelo, San Martín con 6.5, 5.8, como lo dice la bibliografía, ¿no? Entonces hay retos también. Entonces, Incahuasi, los productores, los campesinos, no tanto así han dicho a sus hijos váyanse a la ciudad, ¿no? Quizás. Entonces hay jóvenes que están impulsando el agro, la producción de palta, de cochinilla, de café especial, pero con propósitos diferenciados. En este caso, el producto tiene una ventaja comparativa en cuanto a la tasa y a la calidad, ¿no? Que se viene exportando a diferentes países, y un precio diferenciado que estamos hablando por kilo, que el año pasado en la subasta llegó hasta $10 por kilo, ¿no? Entonces es un ingreso muy fuerte para pequeños productores familiares en Incahuasi, ¿no? Entonces lo que falta es impulsar por ejemplo, su vía de comunicación, que es la carretera, por lo menos una bicapa económica quizás, y también algunos servicios básicos, y lo elemental, lo fundamental de Incahuasi, quizás la columna también es el tema del riego, que hace mucha falta para ellos, ¿no? Me acaba de decir que más bien allá con escasez lograron mucho, y en este lado con mucha plata lograron nada, y también los profesionales se relajaron. Entonces yo creo que ahora que se está yendo, que están utilizando de una manera más restrictiva la plata, ¿qué cosa crees que puede ofrecer Incahuasi como liderazgo a todos los demás? Porque ya se les viene la época de la vaca flaca. Hay un montón de alcaldes, gerentes en la cárcel, ya no se puede tomar dinero que se pensaba que es mi dinero, ¿no? ¿Qué es lo que puede enseñar Incahuasi al resto? Con humildad, naturalmente. Mire, yo creo que dinero hay, aunque poco dinero hay, pero como decimos, el dinero alcanza cuando nadie roba, ¿no? Entonces lo que hay en la convención, evidentemente que nadie puede mentir, es la corrupción, enquistado, un círculo vicioso que no estamos pudiendo superar. Entonces el reto de nosotros, de la generación, al menos mi generación y quizás los que vienen, es superar este cáncer que nos está azotando, porque, por ejemplo, Vilcabamba recibe cerca de 100 millones de canon, y bueno, los otros distritos también similares. Pichari recibe 300 millones, Megantoni recibe más de 350 millones de canon al año, y Incahuasi recibe a lo mucho 16, 15 o 20 millones en el mejor de los casos del canon. Entonces, lo que se está haciendo con lo poco en Incahuasi
es con la ayuda de los productores, organizados en comunidades, encabezados por líderes, y al mismo tiempo en el sector agrario, dos cooperativas grandes, que es San Fernando y Incahuasi, formando técnicos profesionales y haciendo una capacitación sostenible a los productores, ¿no? Entonces, como le decía, a lo cual se suman las ventajas que pueden ser el clima, el suelo, y que le permiten sobresalir. Bueno, ¿qué puede enseñar Incahuasi? Yo creo que su trayectoria y poder rescatar a productores, líderes jóvenes que puedan inspirar quizás a otros jóvenes acá en otros distritos, ¿no? Digamos que ahí no contratan mucho por el amiguismo, sino porque lo necesito. Yo creo que claro, pero en menor porcentaje quizás. Bueno, quisiera que nos demuestres un poco cómo Incahuasi combina, digamos, este es la cooperativa, empresa privada, y este es el municipio. Ya son varias generaciones, no solamente la generación municipal, sino otra. ¿Por qué ahí funciona que el Estado trabaja para el privado y el privado da brillo al Estado? Cuéntame. Mire, el fin común es el bienestar de los agricultores. Ese es el único fin, sea Estado, sea empresa privada. Lo que se quiere, el objetivo es que el productor tenga ingresos económicos sostenibles y pueda esto reflejarse en su salud, en su educación de sus hijos, en pagar los principales servicios, ¿no? Entonces, ese es el enfoque, un trabajo comunado, un trabajo hermanado para sacar adelante, ¿no?, a los productores y al campo. Bueno, también han evolucionado, porque lo de la crisis de la Roya y otras tragedias, sin contar lo que pasó años atrás, el terrorismo, dice que prácticamente no había nombres en Incahuasi porque los mataron a gran cantidad, ¿no? Sí. Fuera esos problemas que hay que hablar también, enfrente a los problemas de mercado. Hablaba con un chico de Incahuasi, porque el papá no sabía esa información, que ya estaban pidiendo más materia seca en las paltas en el mercado internacional. ¿Cómo solucionan estas cosas? ¿Cuál es el sistema? Es una de las dificultades que se presentan o que el mercado está exigiendo, por ejemplo, como usted menciona en el tema del palto. Entonces, esto necesita más conocimiento, más técnica, más manejo de suelos, más implementar sistemas de riego, más que todo, porque todos estos factores van a ayudar a lograr controlar estos niveles que está pidiendo el mercado, ¿no? Entonces, para ello, el productor tiene que buscar conocimiento, tiene que capacitarse, tiene que saber manejar. Entonces, en Incahuasi, en la mayoría de las familias, siempre los hijos están haciendo el relevo generacional y ellos son los que se están encargando de no solo de buscar mercado, sino poder esta resiliencia frente a estas exigencias de los jóvenes, ¿no? Ya que la generación ya de los papás un poco que tienen esa dificultad, entonces manejan los fondos ellos, ¿no? Entonces se está haciendo eso, entonces de eso hay algo que rescatar para los demás productores, ¿no? Pero el mercado también los tiene tensos, le dice, quiero esto. Como caficultores, lo que estamos proponiendo es Tailandia, construir módulos muy rica, que se pueda controlar la temperatura. Se le ha ocurrido pues un café y con sensores secado de alguna manera. Cuéntanos qué empresa de Tailandia es la que está pidiendo en Incahuasi. Tremendo desafío que y prácticamente al mismo tiempo lento. Entonces, ¿esto qué nos va a ayudar? En el tema del café tenemos que seguir innovando y esto obedece a las exigencias del mercado. Entonces, es el caso del secado del café. Sabemos que tiene que ser uniforme de la finca, una temperatura hasta que llegue al puerto y sea embalado. Estamos hablando para lo menos mínimo de 2 meses. Nosotros estamos al menos. En este tiempo, el grano, por los procesos que pasa de empaque, de cargue, embalado, etcétera, siempre hay contaminación. Y ahora, en el barco, ¿cuánto tiempo más llega a su destino? ¿Y cuánto tiempo más es cuando en las cafeterías donde, digamos, en Australia se va a ofrecer mi café, cuánto tiempo más pasa? Estamos hablando por lo menos de 5 o 6 meses
para que se venda mi café en taza. Hasta eso, si un café es secado rápidamente, como lo hacen tradicionalmente en 2 días, en 3 días muchos productores, entonces la semilla del café es especial, es higroscópico, que absorbe todos los sabores, también rápidamente, si no está o si no se maneja un secado adecuado, empieza a absorber agua. Entonces, como que se vuelve más, otra vez necesita ser resecado. Entonces, esto en cafés especiales malogra la calidad. Entonces, la intención de implementar estas tecnologías es asegurar esto para que el consumidor final disfrute del sabor del café como en la finca, ¿no? Fresco, como lo que se origina en el terroir de Incahuasi, ¿no? Y aparte de ello, a ello tenemos que sumar el tema importante que es la inocuidad. La inocuidad en el proceso de producción post cosecha y lo que es almacenamiento en café hasta que llegue al cliente final. O sea, ustedes quieren que el café, digamos, que tenga menor cantidad de efectos a la hora de que lo evalúen, algo así. Así es. ¿Están viéndolo por variedades también? No, bueno, el mercado de cafés especiales es un mercado pequeño, pero poderoso, un segmento. El mercado quizás de café convencional es más grande, pero justo hablábamos hace poco de la ventaja comparativa de los productos. Entonces, a la agricultura familiar nos queda estas herramientas de denominaciones de origen, que está normado por Indecopi, las marcas colectivas y las certificaciones comunitarias, ¿no? Son herramientas poderosas que quizás no la estamos sabiendo aprovechar nosotros los agricultores familiares para poder diferenciar nuestro producto, sea plátano, palta, café, cacao, en el mercado, posicionar. Entonces, justamente la propuesta para Incahuasi es obtener esta certificación de origen para el café Incahuasi, porque es distinto a los cafés que se producen en otras cuencas o en otras regiones o en otros distritos. Entonces este café tiene que ser reconocido y único con este certificado, ¿no? Entonces que pueda tener y también cobrar mayor precio para los productores, ¿no? Entonces eso es importante para la agricultura familiar. Claro, entonces ustedes se están orientando directamente a los mercados de calidad, ¿no? Así es. Pero no todo es, digamos, 93 puntos, 92 puntos, 90 puntos, ¿no? ¿Qué hacen con el que no llega a ese puntaje? Mira, estas dos cooperativas, Incahuasi y San Fernando, tienen mercados a nivel mundial yo diría para todos los nichos de café, no solamente especiales. Como decía, el especial es un segmento pequeño, pero el grueso es el café convencional. Entonces, o sea, también empieza en volumen. Así es, pero mire, el café de Incahuasi mínimamente en esta escala del SCA que mide el café en tasa de la calidad, estamos hablando de 84, 85, la mínima calidad que podíamos los capimores o las variedades convencionales, ¿no? Entonces, y también quizás lo que no se está visionando tanto es que se está sembrando masivamente los cafés especiales, que estamos hablando de Geisha, estamos hablando de Borbones, que son muy susceptibles a la roya y algunas plagas como también la broca, la tragnosis, ojo de pollo, que son plagas potenciales en el campo para estos productos. Entonces, bueno, la ventaja de Incahuasi es que estas dos cooperativas, a través del departamento técnico, da una asistencia técnica sostenible y permanente, ¿no? Y también facilita algunos insumos para controlar, ¿no? Entonces, pero en algún momento podríamos sufrir quizás un ataque severo nuevamente, una ola de mutación de roya o quizás, entonces el agricultor tiene que estar preparado y también diversificar algunas especies exóticas o algunas variedades exóticas, no solamente geisha, sino ya resistentes incluso a la sequía, ¿no? Hay variedades como están saliendo últimamente, ¿no? Entonces eso sería importante, ¿no? Que visionar más adelante. Que ya, digamos, genéticamente se han arropado de potencia estas mismas variedades y por eso quieren tener la certificación. Muy inteligente. O sea, ustedes lo que veo también que a diferencia del resto del sur del Perú,
no son reactivos, sino proactivos, se anticipan a lo que venga. Y creo que todos, ¿no? Son como soldaditos, porque el alcalde el otro día dijo, empezó a hacer un montón de bulla porque la mosca en la fruta está atacando al café, ¿no? O sea, no era algo masivo, nada, pero ya estaba levantando, precisamente a través de Agronegocio Perú, esta idea, ¿no? Y creo que ya cuestión bajo. Son así, ¿de dónde viene esa mentalidad proactiva? Porque subían a la montaña cuando había el terrorismo, qué sé yo, ¿de dónde viene? Mire, en Cavazzi, como lo has dicho, son agricultores bastante proactivos, resilientes. Con el problema de la mosca de fruta en el café, hace unos 2 años que empezó, los productores se organizan en comités, hay comités de sanidad, donde se hace el control masivo comunitario en todas las parcelas a través de trampas etológicas y un manejo integrado de esta plaga, ¿no? Pero de manera orgánica y agroecológica, ¿no? Entonces eso es importante, lo que no ocurre en otros distritos o en otras cuencas, donde que el productor a su suerte no organizado, el vecino controla, el otro vecino no controla, entonces no hay esa fuerza, ¿no? De poder paliar estos problemas. ¿Cuál es el liderazgo allá? ¿Quiénes son los líderes? ¿O es una vergüenza que yo, por ejemplo, no abone mi campo o le haga control de coge la fruta, qué sé yo? Lo que impulsó en los últimos años en sí es el precio del café especial, donde que obliga a los productores a esforzarse porque hay un incentivo en el precio del café. Estamos hablando el quintal de 46 kilos, estamos hablando en 3.000, 3.500 o 2.000, entonces este precio es bastante motivador para los productores, entonces ellos se organizan y hacen las actividades como lo que se tiene que hacer, ¿no? Como la fertilización, el control, pero casi al 100% orgánico, ¿no? ¿Cómo, no quiero decir cómo lo ayuda la municipalidad, el Estado, no, quiero saber ellos mismos, si ya funcionan como empresa, se compran también sus propios insumos, hacen los abonos, digamos, de su plantación de café? Así es. ¿Con su plata? Así es. Bueno, una buena parte del sostenimiento es las dos cooperativas, ¿no? Y a ellos se suman los proyectos de desarrollo económico de la municipalidad que trabajan con ellos también, ¿no? Entonces, las cooperativas, por ejemplo, han hecho bastante esfuerzo en contratar a algunos especialistas por ejemplo, de Colombia. Han venido bastantes. Así es. Entonces, para capacitar a ellos, a los jóvenes incluso, la cooperativa San Fernando hace unos 4 años también, si no me equivoco, llevaba técnicos jóvenes para capacitarlos o conocer otras realidades como Colombia o Cajamarca, algunas fincas avanzadas, y también a través de Agroideas, el INIA, han estado haciendo algunos trabajos de la producción de abono orgánico, de pesticidas, fungicidas orgánicas y todo el manejo orgánico, ¿no? Entonces, y esto es bastante importante y eso nace también de la iniciativa de los jóvenes y de sus productores mismos, ¿no? Cómo se están encaminando. ¿Qué pendiente tienen los cafetos de la zona agrícola, tanto para paltas como para café allá? Es bastante variado, estamos hablando de laderas prácticamente, porque no hay pampas o llanuras para el café, ¿no? Entonces, bastante pronunciadas, donde que el problema principal es que la materia orgánica se viene, ¿no? Hay con la escorrentía superficial de las lluvias, etcétera, se va lavando cada vez más el terreno. Entonces, las prácticas que se están haciendo frente a esto es la construcción de las terrazas, las barreras vivas, algunos trabajos culturales para conservar la materia orgánica y el suelo, ¿no? Ese es un problema que lo enfrentan porque lo ven en cantidades. ¿Cuánto saca el mejor de Vilcabamba por hectárea en cantidad? No digo en calidad. Estamos hablando sobre los 30 quintales por hectárea, las últimas parcelas instaladas, pero son de manejo orgánico. ¿Orgánico?
Así es exclusivamente orgánicos. Le digo, 30 quintales, sobre los 30 quintales, las últimas parcelas instaladas, ¿no? Que son jóvenes de 3, 4 años. Entonces, también ayuda la formación de los jóvenes en cuanto a el capital humano, en cuanto a catadores, ¿no? En Cavasi vemos 2 catadores muy experimentados. Estamos hablando de Lisbeth Mariño, usted la conoció, Saulo y Díaz, que son 2 jóvenes que han resaltado y han sido 2 años consecutivos jueces principales de la tasa de excelencia y también como juez internacional el 2024, ¿no? Entonces, o sea, también generan catadores, también generan caficultores, catadores. Y estos 2 chicos también tienen finca donde producen café y donde no solamente son catadores que prueban su café de los productores, sino también ellos tienen plantas, una parcela donde que experimentan y enseñan. Esto es importante que transfieren esos conocimientos a los compañeros, ¿no? Entonces, y nada de amiguismo, que me caíste bien tú, te voy a poner 3 puntitos más, nada. Así es. Entonces, en resumen, estamos hablando de la nueva generación de los jóvenes que están volcando en el campo, que lo ven una oportunidad el campo. Mira, te cuento no solamente del café. En Cavasi tiene una comunidad altoandina, que es la comunidad de Ojoro, que tiene más o menos 50 comuneros, pero esta comunidad netamente se dedica a la crianza de ganado vacuno, alpaca. Entonces hay un joven, Nicasio Rupaya, donde que se está dedicando a la crianza de alpacas, por ejemplo, con fines de comercializar fibra de alpaca, ¿no? A los mercados también especiales. Entonces, pura sangre quiere, seguro, con buena lana. Está trabajando en la genética de las alpacas. En Cavasi tenía un proyecto de alpacas, ya concluyó, pero quedan estos productores que están comercializando la libra de la fibra, está comercializándose en 20 soles. Y, por ejemplo, hay algunos productores que tienen 300 alpacas, 160 alpacas, 200 alpacas que al año están esquilando más o menos, estamos hablando de 10 a 15 quintales, ¿no? Entonces, si le echamos calculadora a 15 quintales de fibra, por la libra a 20 soles, estamos hablando más o menos un promedio de 60 a 70 mil soles por año, ¿no? Entonces, y eso está siendo impulsado por los jóvenes también. No solamente alguien podría decir, oye, pero con café especial estás sobresaliendo. No, con palta estás sobresaliendo porque tu terreno es especial. No, estamos viendo, miren, este joven que tiene esa visión, no de irse a la ciudad, sino quedarse en su comunidad y poder impulsar, porque sí hay vida, yo diría, en el campo. Bueno, hay vida, hay jóvenes, pero también me dicen que gran parte de la fuerza laboral, agrícola, ya son mujeres, ¿es verdad? Sí, bueno, por algunos factores, más que todo, yo más veo que en Cavasi otras zonas, por ejemplo, Vilcabamba, Charate, hay fuerza laboral en el campo más del género femenino, ¿no? En mi finca contratamos más mujeres que varones, ¿no? Porque los varones están en las obras trabajando de las municipalidades y quedaron en la casa las señoras organizadas y están trabajando en grupos, ¿no? Mira, otro sistema de Incabasi que olvidaba. Y coincide que con ellas también ha levantado la calidad, no digamos que por la necesidad, la necesidad de cubrir mano de obra en el campo para las actividades como cosecha de café, limpieza, fertilización, etc. Es delicado para la aranda, ha obligado a que ellas tomen esta batuta, ¿no? Pero son manos más delicadas, ¿no? Así es. También en Incabasi se aplica un modelo de trabajo en el campo de manera organizada. Se organizan 15, 20 jóvenes y hacen roles de trabajo. Yo, joven, entro a la ronda
No me refiero a la ronda campesina, me refiero a una ronda de trabajo, de un grupo de jóvenes de 15, donde que hoy día trabajamos en tu finca, mañana donde Pedro, pasado mañana donde José, y pasamos los 15 días, pero de 15 días volvemos con los 14 compañeros a mi finca, ¿no? Ese trabajo, estamos hablando más o menos del AINI, del AINI, de los incas, del Minca, estos principios. Entonces, yo decía, antes de la conquista la agricultura era mejor que después de la conquista. De repente, ¿no? Era más sensato, ¿no? Claro. Exacto. Y otro tema, quizás también muchos analistas dicen que es el nuevo latifundio de la costa, la tenencia de las tierras, miles y millones de hectáreas quizás, y el Estado no aportando con estos megaproyectos de riegos. Entonces muchos analistas dicen que, por ejemplo, hablábamos de Pedro Castillo, ¿no? Cuando dice la segunda reforma agraria que quiere repartir, ¿no? O sea, ¿cómo? Mi opinión principal, por ejemplo, mi opinión personal, es que más bien tenemos que fortalecer esa agricultura de exportación que nos suma a nuestro PBI nacional, ¿no? Entonces lo que sí tenemos que preocuparnos es por la agricultura familiar de los Andes y de la selva, ¿no? Entonces muchos analistas dicen, es el moderno latifundio, lo que existía antes de la reforma. Yo diría que no lo es lo mismo, porque las haciendas, los terratenientes antes de la reforma no traían capital de otro sitio para invertirla ahí, sino más bien tenían mano de obra gratis de los indígenas, aparte que cobraban los tributos, ¿no es cierto? Y el capital invertido por ellos, en aquel momento, era el mismo capital robado de nuestras riquezas del Perú. No es que inyectaban capital, pero cosa distinta ahora en la costa. Los empresarios inyectan capital, invierten. 20.000 millones han metido en esos años de dólares. Así es, Y además Incahuasi también, su cooperativa, ha invertido un montón de plata también. Así es. Entonces, lo que tenemos que preocuparnos es en cómo sacamos adelante la agricultura familiar de los Andes y de la selva, que es un desafío fuerte, sí. Ya hemos tocado las causas y los factores más o menos. Entonces, en conclusión, yo creo que es posible. También la otra columna vertebral es tenemos que ir ya mitigando esta corrupción que estamos viviendo, que se ha enquistado, y tenemos que voltear la página, ¿no? Una forma de corrupción es que te contraten en una entidad pública, que tu trabajo no dé resultados, no tenga vergüenza, y ese que agrónomo, quien sea, que no ha dado resultados, le contrata y le ven los papeles, pero no le ven los resultados de su gestión. Así es. Al fin y al cabo, en Estados Unidos y otros sitios, tu brevet, ahí está tu título, listo, tienes que revalidarlo cada tantos años. Viene un profesional, a ver, listo, ahí está tu título, muéstrame si debes continuar con ese título, ¿no? Yo creo que estamos haciendo daño a la agricultura, y también estamos haciendo daño al mismo tiempo a los mismos profesionales al contratarle a dedo, que no son especialistas, porque recordemos que por ejemplo, si hablamos de interculturalidad, que es muy importante, y la extensión agraria, para poder transferir conocimientos a los productores, hay que conocer herramientas como, por ejemplo, hablar el idioma que hablan los productores, que es el quechua, que es el machillenga, para poder transferir esos conocimientos técnicos hacia ellos y aplicar los principios por ejemplo, de las escuelas de campo y tantas metodologías que se puede capacitar, Pero ¿no? igual los machillengas, el problema es la plata, un montón de plata fácil. ¿Para qué voy a sembrar cacao? ¿Para qué voy a cultivar cacao? Pero ¿para qué voy a hacer nada? Si tengo la plata como sacarle los árboles, ¿no? Más el alcohol, más todo eso, ¿no? Claro, conversando un poco más allá, quizás usted que lo toca el tema de los hermanos machillengas, del Bajo Urubamba, por ejemplo, podríamos hablar que hoy reciben más de 350 millones por año del canon, que no son muchos productores. Lo que quizás no estamos entendiendo es, no le estamos entendiendo a ellos su forma de vivir, su cultura, porque ellos no son agricultores, no son productores de cacao, no son productores de cítricos. Ellos tienen su propia cultura, que es la artesanía, que es la pesca, o que es la, ¿no? Y ya entonces, se fue, ¿ah? muy agresivamente se trata de inyectar proyectos
porque antes de construir por lo menos una carretera, ¿no? Yo digo, mira, una sola cosa. Si un lapicero acá en Quillabamba cuesta 2 soles y en Megantoni está costando el doble o el triple, ¿no? ¿Y qué hay del kilo del cacao de Megantoni? ¿Cuánto cuesta acá? ¿El doble o el triple? No creo. No creo. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en obras de infraestructura como las vías de comunicación, yo diría una carretera asfaltada, si es posible, yo digo hasta Megantoni, cosa que muchos dicen que el santuario de Megantoni es un obstáculo. Claro que sí es un obstáculo, pero no imposible, ¿no? No, a la Entonces, R5 la carretera se supone que va a pasar desde la Interoceánica Sur, va a cruzar cerca al Megantoni, y ahí se agarró la carretera central, ¿no? Por el tema de Atalaya, ¿no? ojalá. Pero todas estas cosas están fuera de radar de la gente. No está consciente de que CPNC, la compañía china, ha Así metido es. 4.500 millones de dólares, o sea, 3 veces el puerto de Chancay acá en el Megantoni. Una exploración cerca de 10.000 hectáreas, ¿no? Pero ¿por qué la gente no está en esta zona del país enterada de estas grandes cosas? Nos falta información, nos falta informarnos, no nos falta informarnos, yo creo, y más estamos distraídos muchos en cómo sacamos ventaja, en cómo sacamos plata de dónde. Hay mucho interés personal que trabajar, visionar por el bien de la convención o de Cusco, o yo diría en general del país. Hay mucho egoísmo. Se nos viene la campaña, las elecciones regionales y municipales 2026, ¿no? Y estamos a un año de culminar las distintas gestiones. Entonces ya vemos actualmente, por ejemplo, muchos precandidatos haciendo campaña diciendo que voy a hacer esta obra, pero sin embargo no tiene un fondo digamos, de visiones a mediano, corto o largo plazo, ¿no? O planes específicos para la agricultura o para otros sectores también, ¿no? Claro, si solamente vieran todo lo que he hecho en Cahuasi para sobrevivir en peores condiciones sin dinero, tendrían entonces la frase de Churchill: solamente van a tener que sufrir con sangre, sudor y lágrimas y no plata fácil, ¿no? Porque al final así se triunfa, ¿no? Otra cosa que antes de terminar esta secuencia, tú has mencionado a gente que admiras de tu generación. O sea, has hecho lo contrario al envidioso. ¿Qué opinas tú de la envidia y por qué tanto dicen, no, eso es de afuera? Ustedes han traído a colombianos, nadie ha dicho que son afuerinos. Admiran a uno de Santa Teresa que ha ganado la tasa de excelencia. 2 veces. Tienen ganadores ustedes de tasa de excelencia en Cahuasi. ¿Por qué los ocultan, no? ¿Hay envidia? ¿Cuál es el problema del sur? Es un punto importante. Cuando yo salí por primera vez de Cusco, bueno, estudié una maestría en la Universidad Agraria de La Molina, que es el desarrollo rural, ¿no? Entonces, la cultura de Cusco es el egoísmo de muchos profesionales y también de muchas personas que no quieren compartir su conocimiento, ¿no? Un poco cerrados. Se siente en la misma universidad, ¿no? En Cusco, que es un poco difícil que compartan así la información, es un poquito difícil, ¿no? Entonces, y también por una parte, algunos distritos en algún momento dijeron, no tingaleses, ¿no? Ustedes testigo de eso, sí. No gente de afuera, pero primero nuestra gente, ¿no? Yo creo que está bien que primero nuestra gente, pero necesitamos talentos, cazar talentos, yo diría. No habría Real Madrid, no habría Barcelona, no habría el Liverpool, exacto. No habría el Manchester, ¿no? Exacto, no habría estas becas internacionales que los países desarrollados dicen, véngase lo mejorcito de Perú para aportar ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es más bien jalar talento, y poder aprovechar esos conocimientos y mejorar la agricultura, mejorar la infraestructura, etcétera, ¿no? Lo que me extraña hablando de esto es de Megantoni. No he estado personalmente, pero muchos colegas comentan de que los hermanos machilleños, por ejemplo, no permiten que personas ajenas a la comunidad
gente blanca, así lo llaman ellos, pueda invertir en Megantoni. No lo permiten. Y a duras penas permiten que los profesionales, solamente porque no hay, que vayan de afuera para el distrito, ¿no? Entonces esto es, para mí es preocupante, porque muchos países desarrollados que vemos en su historia han desarrollado por el talento humano. Yo creo que tenemos que empezar a fortalecer el recurso humano, que es lo más importante a todo nivel, en una empresa, en una institución, en una municipalidad, etcétera, ¿no? Lo cual nos va a sacar de muchos problemas, ¿no? Qué abiertos que son los de Incahuasi y qué quechuas, qué profundo es este Incahuasi, que cuando hubo esta feria de Zambará y esta feria de distritos en la convención, todo el mundo estaba con el arte en sus stands. Me llamó la atención que Incahuasi puso los colores de Starbucks, así sencillamente. Es decir, lo tienen en el mercado tan metido, tan práctico, que lejos de decir no, que se supone que si son tan quechos se van a poner algo muy quechua. No, mira, los colores de Starbucks hicieron. Mire, el tema es, claro que tenemos que respetar nuestra cultura, que es el quechua, que somos indígenas. Personalmente soy quechua, soy quechua y no me avergüenzo. Entonces tenemos que modernizarnos también, adoptar las tecnologías, sin renunciar a nuestra cultura, a nuestra raíz, pero adoptar estas vivencias, estas tecnologías, adecuarnos, ser resilientes a lo que se nos viene, el mercado, la tecnología, etcétera, ¿no? Ese es más o menos el mensaje, ¿no? de esto, y también posicionar el producto bandera de Incahuasi como café y Starbucks es ya marketing y es un poco posicionar en el mercado y en la cabeza de los. Si no te gusta mi café, aunque sea métete un café de Incahuasi porque es cool, algo así daba la impresión que decían, ¿no? Exacto. Y un poco lo que, ya para cerrar esta parte, ¿no? Eso que estamos hablando, porque van a ser varias conversaciones, el tema era de que también, viendo grande, también esta diferencia que hay en el Perú, en países cafetaleros como Indonesia, sabemos que hay un café increíble ahí también, son 4 o 5 etnias, religiones, y no como católico y evangelista, sino católico en Timor Oriental los mataban los musulmanes, ¿no? Era una cosa horrible, prohibido, se acabaron las diferencias a la fuerza. ¿No crees que también se tiene en el Perú que hablando del egoísmo de cada grupo, ¿por qué no empiezan a reconocer al otro, ¿no? Sea de afuera, sea de Incahuasi, sea de Santa Teresa, de Lima, ¿no? De donde sea. Yo creo que sí, tenemos que cambiar de pensamiento y la forma de trazarnos las metas hacia el futuro y poder rescatar estos conocimientos, principalmente, valga la redundancia, sin olvidar nuestras raíces y nuestra cultura, y adoptar estas ideas para sacar adelante diferentes proyectos, ¿no? Entonces, bueno, finalmente nosotros, nuestra generación, quizás somos también ahorita la fuerza laboral, tanto en el sector público, privado, a nivel técnico profesional o en el campo también. Entonces tenemos que buscar conocimiento y seguir capacitándonos, especializándonos, porque como profesional tampoco podemos saber todo. Tenemos que especializarnos en algo y lo cual ayudar, en mi caso como agrónomo, ayudar al campo, ¿no? Pero no está ajeno el tema político, las decisiones políticas para el campo, porque la política es el que decide el presupuesto en diferentes sectores para invertir, ¿no? Entonces, también mi generación, los jóvenes, tenemos que estar quizás no necesariamente estar metido como candidato, como directamente político, que barre la puerta de su casa está haciendo pero tenemos que estar informados y saber elegir y analizar, ¿no? Para el mejor, porque lamentablemente el político va a tomar decisiones para mejorar o para empeorar nuestra situación. Han sido las palabras de Alex Quispe
Y creo que tenemos acá a alguien que podría ser un modelo para muchos otros jóvenes, modesto, atrevido y que no tiene miedo de hablar. Muchas gracias. Gracias, José. Palabra final, si gustas. Muchas gracias, estimado José. ¿Qué he hecho también? Wajepanaykuna, allinta purinanchis, allinta llankananchis, llaqta suyunchis, llapa Perú suyunchis, ñawpaqman apananchispaq, ¿no? Muchas gracias, un saludo para todos y para todos los oyentes, ¿no? Gracias. Continuamos. Lo ha dicho más redondito, ¿no? Creo